Ahora le quiero dar la bienvenida a Manuela Iglesias. Ella es psicóloga egresada de la Pontificia Universidad Católica de Chile con un máster en Management y Comportamiento Organizacional de Harvard. Tiene experiencia nacional e internacional en gestión del talento y experiencia del colaborador. Actualmente se desempeña como Head of People Analytics en Rangmi. Adelante, Manuela. Muchas gracias, José Ignacio, por la presentación y por la invitación a este seminario. Estoy muy contenta de estar acá y de hablar de un tema que a mí en lo personal me gusta mucho, me apasiona, y que creo que es un tema que deberíamos poner sobre la mesa más seguido, el tema de bienestar al interior de las organizaciones. Así que muchas gracias, para mí es un honor estar acá. Bueno, yo vengo a hacer acá una ponencia cortita, así que voy a ir directo al grano. Primero vamos a hablar de People Analytics y cómo podemos poner el análisis de datos al servicio del engagement y el compromiso de los colaboradores. Eh, Primero que nada, entonces me presento, yo soy Manuela Iglesias, soy la Head of People Analytics de Rangmi. Trabajo en Rangmi ya hace un año en este rol, y básicamente lo que hacemos es usar datos para ayudar a nuestros clientes a tomar mejores decisiones. ¿Qué es Rangmi? Y esto es importante que lo sepan porque voy a hablar un poco de lo que hacemos acá. Básicamente somos una plataforma de recursos humanos en la que tenemos integrados todos los procesos de recursos humanos en un solo lugar. Este es como, a mí me gusta decir que es como el sueño de People Analytics, porque tenemos un montón de data de más de 300 clientes a lo largo de Latinoamérica. Por lo tanto, la verdad es que la cantidad de estudios que se pueden hacer con los datos que tenemos es bien potente, y la idea es que nosotros empecemos a usar estos datos cada vez más, eh, para sacar información importante, benchmarks, y a la vez ayudar a todos nuestros clientes y a las personas que trabajamos en el mundo de gestión de personas a tomar mejores decisiones. Eso, entonces con Rangmi, como les comentaba, tenemos varios clientes de distintas industrias, de distintos países de Latinoamérica, y tenemos ahora cerca de 1,5 millones de usuarios. Así que los análisis que nosotros hacemos muchas veces tienen millones de puntos de datos, y eso nos trae una información muy relevante que nos gustaría compartir una parte de ella hoy día con ustedes. Vamos a lo nuestro, entonces. People Analytics. Cuando pensé hacer me invitaron a hacer este webinar, iba a empezar a hablar inmediatamente sobre el impacto de la data, sobre el engagement o el compromiso de los colaboradores, pero me gustaría parar un segundo acá, y hablar de este concepto que ha ido agarrando vuelo en los últimos años, que es el concepto de People Analytics, y un poco desmitificarlo. O sea, no es necesario tener recursos demasiado sofisticados en una empresa para poder hacer análisis de datos y tomar mejores decisiones respecto a la gestión de personas. Básicamente, People Analytics es una herramienta que nos permite usar la data que tenemos, nosotros estamos produciendo datos constantemente, y usarla y ponerla al servicio de los indicadores que queremos mejorar o de las decisiones que tenemos que tomar como organización. A nosotros nos gusta decir al interior de Rangmi que nosotros, el área de People Analytics, somos el puente entre los datos y la toma de decisiones de nuestros clientes, en este caso. Bien, vamos a lo nuestro entonces. Vamos a hablar de engagement hoy día, ¿ya? Y vamos a hablar de engagement y el uso de datos para mejorar el engagement, ¿ya? ¿Qué es el engagement? Primero que nada, es el entusiasmo que expresa un colaborador hacia su trabajo y hacia su organización, ¿ya? Es un indicador súper robusto, se mide con escalas estandarizadas, y es realmente un indicador que a nosotros nos gusta mucho usar en las herramientas y en los instrumentos que diseñamos para nuestros clientes, porque impacta de manera súper potente varios indicadores de negocio. Entonces acá tenemos algunos ejemplos, pero por ejemplo, voy a correr acá que me veo a mí misma y no puedo ver la diapositiva. Por ejemplo, organizaciones con mayores índices de engagement muestran un 22% más de rentabilidad, un 65% menos de rotación, tienen 10% mejores ratings por parte de sus clientes, tienen un 21% mayor productividad, 37% menos ausentismo. O sea, la verdad es que el índice de engagement tiene un impacto súper importante sobre distintos indicadores que son muy importantes para el negocio. O sea, yo imagino que acá en este webinar, en este seminario, hay personas que trabajan en gestión de personas, pero también líderes de otras áreas. Imagínense, ustedes pudieran ir a decir, tengo el potencial de mejorar en un 20% la rentabilidad.
20% estamos siendo ambiciosos y por supuesto no es así como funciona tan directamente, pero tiene el potencial de mejorar importantemente la rentabilidad de una empresa y así otros indicadores que son súper relevantes. Entonces nos gusta usar este término, nos gusta medirlo, creemos que es muy importante que las empresas lo estén monitoreando, y luego hacer estudios para entender cómo podemos mejorarlo, ¿ya? Porque es una métrica que engloba otros indicadores súper importantes para el negocio. Eso entonces con el engagement. Y por eso es que queremos hablar de engagement y cómo podemos impactar y mejorarlo en nuestras organizaciones. Bien, en nuestro caso, nosotros trabajamos mucho con datos de muchas empresas distintas, y cómo hacemos el manejo de los datos o cómo trabajamos esta data. Tenemos una forma de trabajo estructurada en el equipo, y creemos que nos ha dado, hemos ido refinándolas y nos ha dado cada vez mejores resultados. Para que se hagan una idea, solamente en el Q2 y el Q3, o sea, en el trimestre 2 y el trimestre 3 de este año, hemos ayudado a diseñar, lanzar y luego analizar los datos de más de 150 encuestas de clima y engagement de clientes en Latinoamérica. Por lo tanto, hemos ido refinando bastante el cómo podemos usar estos datos para mejorar la toma de decisión bueno, e impactar el compromiso de los colaboradores, que es muchas veces lo que las empresas también están buscando. ¿Qué es lo que hacemos cuando partimos trabajando con nuestros clientes, y lo que también muchos áreas de recursos humanos también podrían hacer con sus propios datos? Es primero identificar la pregunta, ¿ya? Esto para nosotros es muy relevante. Existen, por supuesto, análisis exploratorios en los que uno quiere simplemente conocer, por ejemplo, el estado general en que se encuentra una organización, pero siempre es bueno ir con un par de preguntas a contestar, ¿ya? Cuando uno va a lanzar un instrumento, por ejemplo, va a lanzar una encuesta de clima, ¿qué preguntas queremos contestar con esta encuesta de clima? Eso nos va a dar una guía para luego empezar a armar el instrumento y saber qué resultados vamos a obtener. Si nosotros no sabemos qué pregunta queremos contestar, es más difícil poder tener instrumentos o poder generar datos que nos sean valiosos una vez que obtengamos ya los resultados. Entonces, primero que nada, identifiquemos la pregunta. Acá tenemos clientes que llegan con preguntas tan desafiantes como, por ejemplo, ¿cómo puedo reducir la rotación en ciertas áreas de mi empresa? Esa es una pregunta válida en la que nosotros tenemos que basarnos para crear un instrumento de medición que responda a esa pregunta, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros tenemos identificada la pregunta, vamos y recolectamos y analizamos los datos. Muy importante acá tener buenos instrumentos de medición. La data que nosotros generemos va a ser tan buena como el instrumento de medición que tenemos. O sea, si nosotros tenemos un instrumento de medición confuso, que la gente no entiende, difícil de analizar, nos va a traer finalmente datos sucios y que no nos va a permitir sacarle todo el potencial que podría tener. Entonces, recolectar y analizar la data, los instrumentos de medición muy importantes. Una vez que ya tenemos los datos, tenemos los resultados, buenos resultados porque teníamos buenos instrumentos, y analizamos los datos, es importante traer ese análisis a insights, ¿ya? A recomendaciones, es decir, ok, este es mi puntaje de engagement, este es mi puntaje, por ejemplo, en distintas dimensiones, desarrollo profesional, bienestar, carga de trabajo, liderazgo, etc. ¿Qué hago con toda esta montaña de datos? Es muy importante entonces que estos análisis nos permitan traducir esta montaña de datos en insights, ¿ya? En idioma humano. O sea, está bien que nosotros las personas que trabajan con datos, por ejemplo, estén hablando de modelos de regresiones lineales o qué sé yo, logística. Es importante que seamos capaces de tomar estos insights y estos coeficientes, por ejemplo, que obtenemos con los análisis, y los traduzcamos en insights. Y ojalá que estos insights respondan la pregunta que nosotros identificamos en un principio, ¿ya? Todo va hacia allá. Y bueno, finalmente también un cuarto paso que nosotros antes no lo teníamos en nuestro modelo, pero que es muy relevante, es accionar las recomendaciones y los insights que obtuvimos al recolectar y analizar los datos. Bien, ahora entonces vamos a lo que queríamos mostrarles. Nosotros hemos hecho muchos estudios y queríamos presentarles uno de ellos. Este es un caso de estudio, no es un caso que se pueda extrapolar a la población general o a todas las empresas de Chile, o de Latinoamérica. No estamos buscando sacar acá conclusiones generales, es simplemente un caso de estudio con una empresa particular que nos prestó sus datos para hacer un análisis, y bueno, también le entregamos el análisis luego a ellos. Y que queríamos compartir con ustedes. Esto es un caso de aplicación de People Analytics al servicio del engagement o del compromiso de los colaboradores.
Bien, les cuento cómo fue esto. Esta empresa estaba midiendo hace un buen tiempo distintos indicadores, distintos aspectos de la experiencia del colaborador que creían que eran relevantes de medir, ¿ya? Nunca habían testeado esta hipótesis, no sabían si esto era realmente relevante o si es que alguna de estas dimensiones quizás no lo eran. Entonces, básicamente nosotros fuimos a preguntarles qué pregunta querían responder. Ellos básicamente lo que querían era saber qué factores impactan el engagement. Ellos querían mejorar sus indicadores de engagement, de compromiso, y querían saber qué cosas impactan el engagement y en qué medida lo hacen, para poder así priorizar los planes de acción, ¿ya? O sea, querían poder tomar decisiones y alocar recursos en aquellas dimensiones o aquellos aspectos de la experiencia del colaborador que tuvieran un mayor impacto sobre el compromiso de los colaboradores. Ese era el compromiso, el engagement era como su indicador a maximizar. Nosotros entonces tuvimos la oportunidad de generar un instrumento en conjunto con ellos. Esta es una empresa que tiene como 6.000 colaboradores, participaron 5.100 colaboradores, un poco más en la encuesta, y en conjunto creamos un instrumento con aquellas dimensiones que habían mostrado tener un impacto y que la literatura también mostraba tener un impacto importante sobre el compromiso de los colaboradores, ¿ya? Ahora teníamos que ir a testear nuestras hipótesis y salir a la organización con un instrumento, ir a buscar datos. Pusimos a prueba distintos aspectos de la experiencia del colaborador, ¿ya? Acá pueden ver en esta diapositiva qué fue lo que pusimos a prueba. Oportunidades de crecimiento, balance de vida personal y laboral, reconocimiento, desarrollo personal y profesional, que sería más bien desarrollo como lineal hacia arriba, la posibilidad de tomar puestos de mayor responsabilidad, relaciones interpersonales, relación con el líder, autonomía y beneficios. Todas estas cosas las testeamos y a la vez pusimos un ítem de satisfacción con el salario, ¿ya? Porque también nos interesaba saber qué tanto el salario impacta en el engagement de los colaboradores y en el compromiso. Vale la pena mencionar que esta encuesta se lanzó a principios del 2022, a principios de este año. Entonces sí, tampoco en 2022 hemos visto que el salario en sí mismo ha ido cobrando mayor relevancia al momento de analizar la satisfacción general de los colaboradores. Pero bueno, estaba partiendo el año y lanzamos entonces este instrumento para testear estas dimensiones. Esto muchas veces me gusta preguntarlo cuando presento este estudio o estudios similares, ¿qué creen que pasó? Nosotros teníamos distintas hipótesis, el equipo se abanderó por algunas dimensiones más que por otras, por ejemplo, le ponían sus fichas algunas personas al salario, que el salario iba a tener un impacto importante, o iba a explicar bastante el engagement. Otras personas hablaban del balance de vida personal laboral, y yo diría que esos eran como los polos más fuertes. Pero básicamente las dos preguntas que queríamos responder acá era, bueno, ¿qué factores impactan el engagement y en qué medida? Y esto les voy a mostrar entonces cuáles fueron los resultados que tuvimos una vez que teníamos la pregunta, recolectamos los datos a través del instrumento que generamos, analizamos estos datos y generamos, y a partir del análisis de datos pudimos generar insights sobre dónde teníamos que poner los recursos. Bien, este es el resultado que le entregamos a esta empresa en particular. ¿Qué fue lo que pasó? Algunas cosas a anotar, ¿ya? Todas estas, si se fijan, todas estas dimensiones de la experiencia del colaborador que vemos acá a mano izquierda, el balance de vida personal y laboral, relación con el líder, desarrollo personal y profesional, y estas otras hacia abajo, explican más del 40% del engagement o del compromiso de los colaboradores. No sé si es que hay data scientists en el público. R's cuadrados de 40% de repente se consideran un poco pequeños. Sin embargo, la conducta humana o las percepciones del ser humano son súper complejas y son difíciles de explicar. Cuando nosotros tenemos una serie de aspectos que explican el 40% del compromiso de los colaboradores, la verdad es que es harto. Nosotros de hecho nos asombró ese porcentaje. Hemos visto en otros estudios que alcanzamos un 50% para explicar, por ejemplo, el compromiso de los colaboradores, pero ya en sí mismo tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dimensiones que explican más del 40% del compromiso que sienten los colaboradores hacia su organización y hacia su trabajo, es bastante, es bastante. Eso en cierta medida se podría decir que moviendo estas palancas, que nosotros le llamamos palancas, estos aspectos de la experiencia, podríamos llegar a movilizar
el 40% del engagement sí, del compromiso de los colaboradores. Bien, fue muy notable ver que el balance vida personal y laboral era por lejos, bastante por lejos, el aspecto más importante o más relevante al momento de explicar el engagement de los colaboradores, o sea, pesa bastante en el puntaje de engagement, casi un 9%, lo que es harto, o sea, el balance vida personal y laboral era muy relevante en este aspecto, en este caso, y por otro lado, también fue interesante ver que la satisfacción con el salario monetario no es así el aspecto que más pesa o que más mueve la balanza cuando hablamos de compromiso, hablamos de engagement. No quiere decir que sea poco relevante, es relevante, eh, pero no es lo más relevante, ¿ya? Que habían personas que realmente decían, esto claramente va a ganar por goleada a todos los demás, y bueno, no fue así. Interesante acá, paréntesis, cuando nosotros tratamos de explicar, por ejemplo, la intención de permanecer por un largo tiempo en la empresa, el salario monetario sí cobra más relevancia que cuando nosotros tratamos de explicar engagement. Un dato curioso ahí que hemos encontrado bastante consistentemente en los estudios que hemos hecho. Pero bien, básicamente, ¿qué hicimos con esta información? Teníamos el análisis de datos. Fuimos donde el cliente y le pudimos decir con datos, oye, si tú quieres mejorar el compromiso y el engagement de los colaboradores, al parecer, mejorar el balance, hacer iniciativas que impacten positivamente el balance de vida personal y laboral, probablemente va a tener un impacto mayor que si tú haces iniciativa en cualquier otro aspecto de la experiencia del colaborador. Entonces, ese es el potencial que tiene la data. Obviamente este estudio, no quise, ya estoy corta de tiempo, así que no quise meterle más profundidad, pero nosotros, o sea, este estudio se puede hacer a nivel de bandas salariales, probablemente a nivel, si uno segmenta por banda salarial, va a encontrar otro patrón de respuesta o otras cosas que explican mejor el engagement. Si uno hace este estudio segmentado por área, por grupo etario, etc., por ejemplo, un estudio muy interesante, si es que tienen hijos o no tienen hijos, empieza a ser, podemos empezar a encontrar más profundidad en los datos y quizás cosas que explican mejor que otras el compromiso. Pero así, a nivel general, si la empresa quiere hacer una iniciativa a nivel organizacional para mejorar el engagement, nuestra recomendación como RACNI sería enfócate en el balance vida personal y laboral. Y tenemos datos para hacer esa recomendación. Y ese es el impacto, el poder que tiene conocer los datos, ir a preguntar, y tener buenos datos para poder luego hacer mejores recomendaciones y tomar mejores decisiones y alocar mejor y distribuir mejor los recursos. Bien, en conclusión, ya hablamos más o menos de las conclusiones, pero en conclusión, ¿qué fue a lo que hemos llegado ya después de varios análisis de este tipo? Es que distintos aspectos de la experiencia han mostrado tener un impacto importante sobre el nivel de compromiso de los colaboradores. ¿Ya? Existen ciertos componentes de la experiencia de trabajo que muestran un mayor impacto o que explican mejor el compromiso de los colaboradores que otros. Acá nuestra recomendación es investiguen en sus empresas particulares. Esta no es una regla general. Como les digo, esto es algo que varía incluso entre rangos etarios dentro de una misma organización, así que vale la pena investigar, ir a medir a sus organizaciones. El salario no lo es todo, es algo que también nos quedó muy patente y cada vez lo hemos reforzado más. El salario no lo es todo cuando nosotros hablamos de compromiso. Es un mínimo, es una base, pero no explica todo el compromiso que sienten los colaboradores hacia su trabajo y hacia sus organizaciones. Y finalmente, existen múltiples maneras de movilizar el engagement en las organizaciones, pero debemos medir para entender cómo hacerlo y no desperdiciar recursos finalmente, porque los recursos son escasos, todos sabemos eso, y si nosotros queremos movilizar el engagement, idealmente la mejor manera de hacerlo es tener los datos para saber por dónde partir y dónde poner nuestras fichas para tener un mejor y un mayor impacto. Eso es lo que venía a presentar hoy día. Espero que les sirva, que les haya gustado. Cualquier cosa, felices de que se contacten conmigo, con nosotros. Y nada, a seguir creciendo en este camino de gestión de personas que es muy, muy entretenido. Así que un gusto haber compartido con ustedes.